canal favorito, Latinísimo TV, presenta. ¿Sabíais que el mayor problema que tienen las personas es el miedo a hablar en público? Es un tema generalizado y vamos a tratar este tema en el programa Prosperity, Dinero y Economía Feliz, porque aquí, gracias a que contamos con la colaboración generosa de profesionales, ellos nos hablan de su experiencia, nos dan claves pues, para poderlo aplicarlo a nuestras vidas personales y profesionales. Soy Rosa Estad, mentora, coach y directora y creadora de este programa. Para hablar de un tema importantísimo como es la habilidad de hablar en público, la comunicación, tenemos aquí a una persona sencillamente espectacular. Ella es Silvia Pisi, ella es locutora, periodista, coach ontológico senior y tiene un currículum y una experiencia realmente impresionante. Bienvenida, Silvia, y muchas gracias por hacer un hueco en tu tiempo para participar en este programa. No, primero muchísimas gracias a vos, Rosa, tu programa Prosperity, por la invitación, por poder hacer estas líneas de contacto y de creación de nuevos caminos juntas. Así que la verdad que la agradecida soy yo de poder estar como invitada en tu programa. Para mí, conocer a Silvia ha sido todo un regalo. Yo la conocí en una red profesional que es LinkedIn, en la que los dos estamos, y ella participa como ponente en un congreso internacional de mujeres líderes de las Américas y me entró curiosidad. A ver, ¿quién es Silvia? Aunque yo ya estaba en contacto con ella hacía tiempo y estuve bicheando y curioseando en su currículum y es maravilloso todo lo que hace. Y se distingue, por lo menos lo que yo he hablado ya con ella, que ya llevamos tiempo conectando, su pasión, su entrega, su rigor profesional. Silvia, ¿cómo has llegado hasta aquí a dedicarte al mundo de la comunicación, al mundo del periodismo? Bueno, en realidad yo en un primer comienzo de mi vida, a mí me gusta mucho tratar con la gente, me gusta mucho sociabilizar, tengo un carácter muy abierto, muy comunicativo. Mis amistades y mi familia dicen que, bueno, me definen como una persona intensa, soy muy pasional y yo quería ser psicóloga. Y mi papá me dijo, no, psicóloga no, porque no quiero que seas psicóloga, porque vas a tomar todos los problemas de la gente. Yo, bueno, siempre traté de hacer lo que más podía en solidaridad. Entonces, bueno, hice uno de esos test que se hacen en Argentina para ver qué me gustaba y bueno, caí de cajón, como decimos aquí, al periodismo y a la locución. Entonces, bueno, lo primero que hago es irme a estudiar a una ciudad que es la ciudad central, Córdoba, a 200 kilómetros de mi pueblo. En 3 años me recibo de periodista, comunicadora social y de locutora nacional matriculada. Vuelvo, y que en realidad me faltaban 3 meses para recibirme, me caso en el año 1995, y hasta todo eso nosotros, bueno, con mi actual marido, mi marido de siempre, comenzamos a trabajar, por ejemplo, mi papá aquí se llama servicio gastronómico, hacían servicios de fiestas, y yo allí empecé a lavar platos, a preparar los platos de fiambres, a acomodar las mesas, mi esposo era barman, y empezamos muy de abajo porque yo creo que empezar de abajo te enseña lo que es llegar un poquito más alto, y no te deja olvidarte nunca de dónde empezaste, y además la enseñanza de la vivencia es increíble. Y pasaron algunos años, yo siempre hice radio, yo hace 30 años que estoy en la radio, pero no lo hacía profesionalmente. Año 97, recibo mi título de periodista, recibo mi título de locutora, y unos años después le pido dinero prestado a mis padres, y en la ciudad donde yo vivía, Las Varillas, me convierto en la primera mujer en la ciudad y en toda la zona de ser dueña de una radio, con 20 personas que trabajaban para mí. Y yo lo digo y se me estremece la piel porque fueron mis comienzos de comunicación como propietaria, pero de esas propietarias que hacen todo, que arreglan el micrófono, que saben dónde está el botón, que se nos cortaba la luz, que no teníamos dinero, que había que salir a buscar publicidad.
y que además hacía el programa. Yo creo que estoy donde estoy porque he sido muy perseverante, más que inteligente. Yo soy una persona muy perseverante, soy una persona que abre muchos caminos y que nunca me he dejado trabar por el camino que no llega al final que yo quería. Siempre hay un bosque completo y creo que ese es mi mayor atributo, fortaleza, la perseverancia. Silvia, tú que has hablado de la psicología, y hemos hablado también del miedo enorme que suele haber para hablar en público. ¿Qué tiene que ver algo que es el diálogo interno? Es decir, cómo nos hablamos a nosotros mismos para luego transmitir a lo que se llama la comunicación externa. En realidad tiene todo que ver. ¿Por qué yo llego a ser coach, a estudiar de coach, a capacitarme en inteligencia emocional? Porque yo detecté con el comienzo de mis alumnos, en mis comienzos yo dictaba cursos de locución. Y luego empecé a comprender el por qué a mis alumnos le costaban muchísimo poder expresarse y comenzaban con síntomas físicos, internos y externos, síntomas que se notaban, ese miedo atroz ¿a qué? A lo que vuelva de crítica. Mucha gente tiene miedo a la crítica, a lo que dirán, a qué pensará el otro, a equivocarse. Y yo trabajé mucho con eso internamente, porque en realidad, si nosotros tratamos de conformar a cada una de las personas que van a recibir nuestro mensaje, sería imposible, porque mientras cumplamos la base de la oratoria, que es ser claros, concisos, concretos y coherentes, que es muy importante, entonces vamos a dar menos posibilidad a que la gente procese la información de la manera que nosotros no la hemos ofrecido. La programación neurolingüística dice que no es la realidad en sí, sino lo que nosotros creemos de esa realidad. Y cuando uno está inseguro, cuando uno no cree en uno mismo, no se valora, no se da la importancia que tiene, es imposible que otro nos dé algo que nosotros no nos creemos. O sea, no podemos pedir que el otro crea en nosotros cuando nosotros no creemos en nosotros, ni podemos pedir que nos valoren cuando no nos valoramos. Es por eso que el diálogo interno diario nuestro tiene que ver con esto de cuán poderosos, tanto para hombres como para mujeres, como para la persona porque hay que comprender que el orador no es solamente alguien que tiene un programa como el tuyo, o yo que dicto clases, o que estoy arriba de los escenarios trabajando. El orador es un vendedor, el orador es un peluquero, el orador es un maestro, porque es toda persona que quiere dar un mensaje. Y porque además nuestra vida está atravesada hasta cuando dormimos inconscientemente por las emociones. Entonces, cuando uno aprende a gestionar sus emociones, aprende también a cómo recibo lo que recibo y qué le doy al mundo para que me devuelva. Yo siempre hago una pregunta a mis alumnos: ¿qué le estoy dando al mundo para que me devuelva lo que devuelve, si no es lo que yo quiero? La responsabilidad no es del mundo, quizás es mía de que no estoy comunicando como debe ser. Los sentimientos no se pueden mover de donde están, se pueden gestionar, ni siquiera se pueden sacar, o no me atrevería a decir no hay que sentir tal cosa, hay que sentirlas y gestionarlas. Si yo tengo miedo a hablar en público, eso va mucho más allá que decir tengo miedo. Hay que encontrar la razón de dónde viene, cuál es el miedo, si es interno o ese miedo viene provocado por el exterior, cuánto de validez yo le doy a lo que dicen del exterior. Pero bueno, se puede trabajar tranquilamente con herramientas para adquirir seguridad, con mucha práctica, y cualquier persona en el mundo puede llegar a ser orador como quiera, de excelencia. Todo depende de las ganas. De las ganas, también de la necesidad. A De la ver, necesidad, de las ganas, de la capacitación, de la práctica, de la perseverancia. Porque si yo como profesora te voy a dar a ti, Rosa, un ejercicio que sé que te va a superar en dicción, en pronunciación, en respiración, en la comunicación no verbal, en lo que sea, pero tú no lo practicas, tú no lo pones en ejercicio, no vale de nada que yo te otorgue mi herramienta, porque quedaría siendo una herramienta teórica. Esto es un trabajo en conjunto de
que la otra persona, quien recibe las herramientas, esté dispuesta y predispuesta a ponerlas en práctica. Ujú. Yo quiero comentaros, amigos, que tuve el privilegio de dirigir precisamente en una ONG, o sea que ni siquiera era de pago, ¿no? Pero un taller que se llamaba Comunicación Asertiva, y me gustará que tú nos hables de este tema. Y realmente hubo un cambio tremendo en la gente, las personas que fueron capaces de aplicar estas herramientas que yo les di. ¿Podrías hablarnos qué beneficios tiene una comunicación asertiva? O sea, profundiza tú en lo que es eso. ¿Qué beneficios tiene para las personas? ¿Y cuántos problemas evitan en las relaciones humanas? Sí, desde ya lo que primero tenemos que comprender es que esto de una buena comunicación asertiva va desde lo personal a lo profesional. Porque cuando uno es asertivo en su vida personal, y que es lo primero, o es el primer lugar, el primer ámbito, el primer contexto donde aplicamos nuestra comunicación, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, luego podemos aplicarlo a lo profesional. Yo siempre digo que uno no puede dar lo que no tiene, ¿sí? Y no puede recibir lo que el otro no tiene ganas de dar. ¿A qué se le llama comunicación asertiva? Es a comunicar en forma clara, concisa, con las emociones correspondientes, lo que nos ocurre o alguna situación a otra u otras personas. Hay tres tipos de comunicación. Una puede ser la pasiva, luego tenemos la comunicación asertiva, que sería en el medio de la balanza que marca el equilibrio, y la comunicación agresiva. El comunicar asertivamente no solamente tiene que ver con el contenido de lo que voy a decir, porque por ahí lo podemos decir con una sonrisa, pero el contenido de la palabra puede ser muy doloroso, sino que además tengo que concentrarme en cómo lo voy a decir, utilizar volúmenes, utilizar tonos, y hay que comprender que las emociones están directamente relacionadas con el tono o el volumen. Porque si yo estoy contenta, evidentemente voy a levantar el volumen, por ejemplo, y si yo estoy enojado, lo que voy a hacer es concentrar toda mi voz en un enojo que ya se note en la paralingüística. Esta comunicación asertiva lo que hace es que yo tengo un inconveniente contigo, Rosa, te permito a ti que digas lo que necesitas decir, no empiezo por mí. Nosotros los humanos, por lo menos en Argentina, somos como muy apurados y muy ansiosos en el tener que decirle al otro todo lo que le tenemos que decir. Y a veces solo hay que hacer un parate, un impas, respirar un poco más y escuchar lo que el otro tiene para decirme. Una vez que escuché lo que tenían para decirme, yo le voy a plantear lo que yo necesito, lo que me pasa, lo que siento. Y la comunicación asertiva es eso, encontrar puentes de comunicación, de conexión, de solución que nos beneficie a ambas. No es fácil, es una tarea diaria. ¿Sabes por qué? Porque tener una comunicación asertiva o ser un comunicador asertivo es una aptitud, con P, aptitud ante la vida. Es una aptitud social, donde implica respeto, donde implica empatía, donde implica que nos pongamos en el lugar de lo que está ocurriendo, implica escucha. A veces solamente hay que pararse y escuchar al otro a ver qué le está pasando y comprender desde el observador de la vida que si ponemos un 6 adelante nuestro, tú lo vas a ver como un 9 y yo lo voy a ver como un 6, y tu realidad no es más importante que la mía, las dos son importantes, solo que son diferentes. Y lo maravilloso sería bueno, no comparto tu realidad, pero te puedo llegar a comprender. No es la realidad que yo vivo, pero te puedo llegar a comprender. Y ahí es donde acciona el fluir y la maravilla de la varita mágica, como le digo yo, de la comunicación asertiva. ¿Qué impacto ha tenido esta situación que estamos viviendo de pandemia en todo lo que estamos hablando de la comunicación? Vamos a hacerlo por partes, la comunicación en familia, porque mucho tiempo las personas hemos estado encerrados con los nuestros, pero también hemos estado de alguna manera aislados de nuestros clientes, colaboradores, proveedores. Háblanos un poco cómo lo ves tú. ¿Y qué cambios, qué ajustes, qué aptitudes son necesarias en los tiempos actuales respecto a la comunicación? Bueno, lo que estábamos nosotros acostumbrados en el mundo era tener nuestras libertades.
En primera instancia, lo que hizo esta pandemia y lo que sigue haciendo en muchas partes del mundo es, de alguna u otra manera, cortarnos un poco la libertad de traslado, de ir, de venir, de tener la opción de, cuando había alguna situación personal en casa, de poder irnos de esa situación y volver en algún otro momento. Por ese lado, yo creo particularmente, yo te hablo de mi país, ¿no? Aquí en Argentina es como que nos coartaron las salidas, nos dejaron encerrados y estábamos todos como gatos enjaulados, como dice el dicho, porque lo que hicieron también fue coartar o cortar la proxemia, que es la distancia que podíamos mantener con la gente. Creo que en ese sentido es como todo. La gente en un primer momento lo tomó en forma negativa, no sabían cómo manejarse. Yo hablo de lo que conozco de la gente cercana de mis alumnos. Comenzaron a no saber cómo manejar muchas situaciones emocionales que en otro momento quizás la hubieran manejado con la distancia o solamente con esperar el tiempo adecuado. Todos encerrados adentro de una casa, es como que no había tiempo adecuado, había que solucionarlo. Y después pasa como con todo, nos acostumbramos. Nos fuimos acostumbrando, lo hicimos parte de nuestra vida, fuimos congeniando, porque claro, cada familia tenía su vida y tuvimos que encontrarnos con que a mí me pasó particularmente, que yo te lo he contado, que cuando comienza la pandemia en España, yo estaba visitando a mi hijo que vivía allá hace 4 años y había llevado a mi hija adolescente y terminamos los 3 encerrados en un piso 45 días. Imagínate que con mi hijo hacía 4 años que no convivíamos, mi hija y mi hijo tampoco, y con lo cual llegábamos a un hogar que no era nuestro. Entonces fue un aprendizaje diario y un aprendizaje también de tratar de comprender al otro. Pero vuelvo a lo mismo, Rosa, uno tiene que tener la intención, la buena intención de ser asertivo. Hay una frase que aquí se utiliza mucho, no sé si allí se usa, pero es yo soy así. Y al que no le gusta, no le gusta. El yo soy así tiene que ver con que a mí me interesa yo, y no me interesa, no, por ahí no me interesa el otro, lo que está sintiendo, lo que le pasa, lo que le ocurre. Entonces, cuando uno deja de tener la noción de que somos seres sociales en todos los ámbitos de nuestra vida y nos dejamos de ocupar del otro también, entonces yo diría que no le creo tanto de que a mí no me importa cambiar y no quiero cambiar y el que me quiera me quiere así, porque somos seres sociales y nadie quiere quedarse solo en la vida. Entonces, tiene que ver con una aptitud ante cómo vamos a tratar al otro. Y en esta pandemia, la verdad que yo tenía al principio la esperanza de decir, bueno, esto nos va a demostrar cuán importante es la familia, cuán importante es tener un trabajo, cuán importante es la libertad, cuán importante es la salud. Y la verdad que fue mucho tiempo, porque yo no sé en el resto de los países, pero a nosotros los argentinos nos costó muchísimo empezar a valorar estas cosas. Era como que la gente estaba tan enojada, tan desesperanzada, tan ofuscada, con tanta incertidumbre, que además lo volcaba en las redes y en cuanto lugar podía, que ahí volvemos a la pregunta que me hiciste hace un rato, ¿cuánto influye las emociones en la comunicación? Yo no sé si recordás, pero en esa época había redes como Facebook, por ejemplo, que era un ataque y un conflicto porque la gente encontraba una forma de desahogarse. No hay emociones malas o buenas, hay emociones positivas o negativas y según cómo se las pueda gestionar. 45 días encerrados en España, nosotros con mis hijos y mi esposo lo convertimos en una experiencia y una vivencia positiva. Pero ha tenido un trabajo diario. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer primero sobre nosotros, luego sobre la sociedad y saber que no estamos solos y que si queremos dar un mensaje asertivo, debemos y estamos obligados a escuchar y a tratar de alguna manera escuchar al otro y comprender su mensaje también. Como coach que eres, yo te voy a hacer una pregunta, porque hay muchas personas que quizá no son conscientes de lo poderosos que somos cuando una persona toma la decisión precisamente de gestionar sus emociones. Pero en tema de comunicación suele haber excusas de es que el otro
es que el otro, Ujú. es que no quiere. Tú como coach me gustaría que nos contaras tu experiencia entrenando a personas que han tomado la decisión y la responsabilidad de mejorar su comunicación. Bueno, hay una palabra que se identifica muchísimo en el tema de la comunicación emocional, que tiene que ver dejarnos de la culpa, dejarnos de aplicar las culpas que no tenemos, de echar culpas o reclamos que no se deberían hacer. Y hay otra palabra que hay que incorporar, hacernos responsables de nuestra propia comunicación. Es mucho más fácil decir, no me entiende, Rosa no me entiende, a decir, ¿me explico o te lo explico de otra manera para hacerme entender? Es mucho más fácil poner la responsabilidad en el otro y hacer como un lavado de manos. Pero cuando la responsabilidad está en mí, tengo que encontrar todas las maneras posibles, si yo soy quien quiero comunicar, de llegar a la otra persona para comunicar lo que yo quiero, lo que yo siento, hacia dónde voy. Y es muy bueno en este sentido del coach pedir la ayuda necesaria, porque los profesionales, yo o cualquiera, se está para eso. Tú eres coach, Rosa, también, entonces lo que haces es un acompañamiento, pero cuando los coaches trabajamos sobre la emocionalidad, una cosa es decir y otra cosa es lo que internamente sentimos. Hay mucha gente que se escuda tras una careta diciendo lo que realmente no siente porque no se anima. Y acá la cuestión es, cuando no tenemos un resultado que nosotros hemos buscado positivo, el resultado que queríamos, nos estamos quejando de la acción. Yo no debería haber hecho esto, él no me debería haber hecho tal cosa o no debería haber movido esto, y sin embargo en lo que fallamos es en el observador. Debemos mirar más en lugar de ver tanto, escuchar más en vez de oír tanto y observar. La gente que observa se convierte el primer paso en un buen orador, porque un buen orador no es solamente quien comunica, no es solamente quien comunica bien, sino quien tiene la capacidad de recibir, de escuchar, y ahí estaría completo. Vamos a hablar ahora de los procesos de entrenamiento en empresarios, empresarias dentro del mundo de la empresa. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Porque la comunicación empresarial es fundamental. Bueno, la comunicación empresarial comienza desde lo personal, en primera instancia. Las vivencias son todas diferentes y son experiencias diferentes. Porque, por ejemplo, yo trabajo con empresarios que vienen de una vida empresaria, donde han ido subiendo cargos o puestos, y la vida los ha llevado a tomar mayor cantidad de responsabilidades, a trabajar en equipo, a tener gente a cargo. Pero claro, no es lo mismo hacerlo todos los días de la vida, obteniendo vivencias, experiencias, capacitación, esa mochila de cosas que siempre llevamos cargados cada uno, a que de golpe te encuentres con un puesto empresarial y en donde no solamente me tengo que manejar yo como empresaria, sino además tengo que, o a cargo, un equipo de trabajo. Las personas que tienen equipos de trabajo no solamente tienen que aprender a manejar su comunicación asertiva, su emocionalidad, sino también aportar, motivar, orientar y acompañar a todo su equipo. Con lo cual un empresario debe comenzar desde lo personal, irse hacia lo profesional, y a veces la equivocación está en que total tengo tanta experiencia que ya está. Y sin embargo, esto lo que tiene de maravilloso la comunicación, y que yo lo vivo a diario, es que se aprende todos los días algo diferente. Y los empresarios o cualquier persona que quiera aprender oratoria o llamémoslo una mejor comunicación con el mundo, debe saber que hay muchas herramientas que se pueden utilizar y que quizás si no está llegando a la meta o al objetivo que se había propuesto, simplemente es por una mala comunicación, que puede ser interna, con él mismo, con ella misma, o externa. Porque uno puede tener muy buena comunicación con su equipo y no saber comunicarlo hacia el exterior. O puede ser muy buena orador al exterior, pero no sabe cómo conectar, cómo crear esa línea de cercanía con su equipo. Y para crear esa línea de cercanía invisible que hace que
confiemos en nuestro líder, en el empresario que nos guía, lo que tenemos que lograr es trabajar emocionalmente con nuestro equipo. Háblanos entonces ahora de qué cualidades tiene un buen orador, un buen comunicador. Bueno, hay muchos conceptos, pero yo te voy a decir los que yo creo particularmente de 30 años de trabajar. Primero hay que ser muy claro, pero para ser claro con lo que quiero, no puedo llegar a tener una entrevista contigo, Rosa, si no sé lo que te quiero decir. Porque si yo no sé lo que te quiero decir, menos lo vas a comprender. Nosotros los humanos tenemos un proceso de recopilación de información, voluntaria e involuntaria. Entonces, cuando recibimos esa información, filtramos, eliminamos, la adquirimos, la guardamos y luego la procesamos, la gran mayoría involuntariamente, para después utilizarla para expresarla. Entonces, primero un orador, para ser buen orador, tiene que definir a quién le va a decir el mensaje. Como estuvimos hablando nosotras todos estos últimos días. ¿Para quién voy a dirigir el mensaje? Porque no es para todos iguales. Los públicos no son todos iguales. Segundo, me planteo un objetivo, una intención. ¿Qué quiero lograr yo con lo que quiero decir? Tercero, ¿cuál es el contenido? Armo el discurso, utilizo palabras generadoras de ese discurso para no olvidarme, marco las cosas más importantes. ¿Cuántas veces te puede haber pasado que vas a una reunión importante o tenés una reunión de equipo de trabajo y cuando terminaste dijiste, lo más importante que tenía que decirme lo olvidé? Eso tiene que ver porque todas las personas, inclusive las personas que trabajamos en comunicación, es una cuestión de respeto al otro. Yo me preparo, me organizo, me planifico, hago los cimientos de la casa para que todo lo que surja tenga donde apoyarse, que es qué voy a decir. Luego me fijo el cómo, tono de voz, volumen, cómo hablo con mi cuerpo, la comunicación no verbal. Entonces, cuando más claro y conciso, sin repeticiones, los menos adjetivos posibles en el caso de una comunicación con otra persona, hablar desde el lugar de uno, no tratar de hablar desde el lugar del otro, y por supuesto tener en cuenta, bajo todo concepto en el orador, el contexto también. Son algunas herramientas que hay que tener en cuenta, tanto sea para trabajar online como presencial, pero sobre todo presencial, por el hecho de que nosotros nos estamos viendo el 30% de nuestro cuerpo. En el presencial tenemos todo un cuerpo para utilizar, que es un 100%, y ese cuerpo va a apoyar nuestra comunicación verbal a todo lo que vamos a, la comunicación no verbal, a toda nuestra comunicación verbal. Que en realidad la oratoria no es solamente hablar, tiene que ver con todo un hecho de lo paralingüístico, que digo cuando no lo digo, porque yo puede ser que no te diga que estoy enojada con vos, Rosa, pero te puedo decir, esta situación va a tener que llegar a su final. Ya me vas a escuchar el tono de voz, la cadencia, el corte de las palabras, y te vas a dar cuenta que estoy ofuscada, enojada, sin tener que decírtelo. Bueno, ¿qué decimos cuando no lo decimos? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y dentro de las preguntas de armarse un discurso, lo primero que tengo que tener es la intención. ¿Qué intención tengo? Informar, instruir, convencer, enseñar, motivar, llamar la atención, y después veo qué contenido y cómo lo digo. Y todo eso es entrenable. Todos los días. A mí me preguntan si el orador nace o se hace, y yo digo que es las dos cosas. En realidad, bueno, uno puede tener más cualidades para una comunicación que otra. Yo soy muy mal escribiendo, así que cada vez que quiero escribir me grabo. Yo ya sabía y me daba cuenta de cuáles eran mis fortalezas en la comunicación. Y la fui trabajando, pero yo no soy la misma comunicadora que era hace un año atrás, ni siquiera hace 6 meses atrás. Porque el orador es como un pianista. ¿Por qué llegan los pianistas o los bailarines o los músicos a la excelencia? La práctica, la vivencia. Entonces, un orador también se hace porque la oratoria es un arte. Si practicamos las herramientas y somos constantes, perseverantes, podemos llegar a donde querramos como oradores. Inclusive gente que dice, pero yo no lo necesito porque yo por allí vendo un producto.
depende de cómo vendas el producto, la cantidad que vas a vender. Mirando la realidad que tenemos, hay muchas personas que han perdido sus puestos de trabajo, han cerrado sus negocios, le han rescindido los contratos, han perdido dinero. Estamos en un momento, yo creo que desafiante y al mismo tiempo lleno de oportunidades. En el tema de comunicación, Silvia, ¿qué recomendaciones tú ves que es necesario tener en cuenta, dado que todo está cambiando, la forma de relacionarnos? Fíjate, tú y yo, tú estás en Argentina y yo en España, o sea que se nos ha irrumpido sí o sí a veces el tema de la comunicación virtual. Háblanos de tu mirada profesional respecto a qué tenemos que insistir en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, los tiempos que estamos viviendo tienen algo de positivo y tienen algo de negativo como todo. Uno tiene que, aparte, ser realista. Creo que un buen profesional debe conocer sus límites también. Si el día antes del 14 o 13 de marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia en España, tú me hubieras dicho, Rosa, que yo iba a estar haciendo esto, yo te lo hubiera negado con mi vida. Porque yo, a pesar de tantos años de comunicación, estaba totalmente negada a la tecnología. A mí me parecía que si yo no podía dar una clase presencial, mirar a mis alumnos, la sonrisa, tomar el mate argentino, el hacerle hacer los ejercicios, me parecía que no podía y estaba totalmente cerrada. En esa primera semana de estar encerrada en España, un día charlando con mis hijos, me dijeron, mami, pero te vas a tener que adecuar porque te vas a quedar sin trabajo. Y ahí es como que me cayó una bomba de golpe y yo dije, o me adapto a las circunstancias y me amigo con la tecnología y la aprovecho, o me quedo sin trabajo, porque durante un año o más de un año no se pudo dar clases presenciales. Con lo cual, es también una decisión de abrirse, de conocer nuevas experiencias. Yo les recomiendo que no se queden. Yo me he encontrado que puedo hacer cosas que en la vida creí que podía hacer a través de esta caja mágica. ¿Recuerdas cuando comenzó la época de la televisión que le llamaban la caja mágica? Sí. Bueno, para mí esta es la caja mágica hoy, que me permite a 15.000 kilómetros de distancia en este momento, Córdoba, República Argentina, en el centro de mi país, estar en comunicación contigo y de aquí a todo el mundo. Esta es una caja mágica que nos ha permitido a la gente como yo poder seguir trabajando. Es una caja mágica que te permite líneas, contactos, te permite poder aunar potencialidades como las que estamos haciendo nosotras y en Mujeres Líderes de América también, pero todo tiene que ver con una apertura personal. Y lo hablo porque me pasó. Yo estaba totalmente negada hasta que me abrí. Entonces, por eso la pregunta que yo siempre hago, ¿qué le estás dando al mundo que el mundo te devuelve? El mundo nunca me dio esto porque yo nunca lo busqué ni me abrí. Y hoy creo que no podría trabajar de otra manera. Hoy yo estoy haciendo un trabajo mixto, tanto presencial como online, pero creo que no podría dejar esto porque me ha dado la posibilidad, por ejemplo, de dar clases al punto más austral que tenemos Argentina, que es el triangulito que es Tierra del Fuego. Si uno mira el mapa de Argentina y nosotros estamos a miles de kilómetros. Me ha dado la posibilidad diariamente de ayudar a gente que me escribe y que por allí tiene alguna duda de algo que tiene que hacer, y esta tecnología nos permite que en un ratito estemos conectados. Solamente hay que abrirse. No perder las esperanzas, porque uno cree que no puede, hasta que prueba y se asombra esta pandemia de lo poderosos y poderosas que nos ha hecho. Nos ha mostrado que siempre se puede más, solo que hay que confiar un poco más en nosotros. Así es. Silvia, para todas aquellas personas que tienen lo que ya hemos comentado, ese interés, esa necesidad, pero también ese compromiso consigo mismas para mejorar la comunicación, dinos dónde te pueden encontrar. Bueno, yo hoy estoy trabajando en forma presencial en Argentina, pero estoy dando mis mentorías y mis cursos online, así que de cualquier parte del mundo me pueden seguir en mi Instagram, Silvia Pizzi Locutora, me pueden seguir en LinkedIn como Silvia Pizzi o Silvia Pizzi Comunicadora en Facebook. Todas mis redes son abiertas, me pueden escribir, siempre contesto, siempre estoy atenta porque
estas líneas de comunicación a través de las redes hay que aprovecharlas. Así que, bueno, sin ningún tipo de compromiso, espero las consultas. Y si no, me pueden escribir a pizzisilvia, como es mi nombre y mi apellido al revés, @hotmail.com. Fenomenal. Pues yo os invito a que la sigáis porque es una maravilla y aprendemos muchísimo de ella. Gracias, Silvia. Bien, estamos ya terminando, queridos amigos. Es un regalo tener a personas como Silvia con tanta pasión, tanta competencia profesional, tanta experiencia y tanto amor que tiene en todo lo que hace para darnos consejos de cómo mejorar nuestra comunicación. Solamente ya para despedirnos, Silvia, me gustaría que dieras un mensaje de esperanza a tantas mujeres que a veces son invisibles, también a los hombres, pero en este caso yo siento que la pandemia quizá, bueno, ya es notorio, ¿no?, que afecta más a las mujeres por las responsabilidades también familiares que tenemos, que le dieras un mensaje de esperanza a tantas mujeres que se tienen que reinventar y que tienen miedo a hablar en público y una necesidad de ser visibles. Dales un mensaje, Silvia. Las mujeres están empezando a hablar desde otro lugar y han tenido que encontrar en el mundo, en todos los países, una forma de aprovecharse, de sentirse útiles. La cuestión cuando uno no se anima o tiene miedo es porque tiene miedo al fracaso. Hay una frase que dice aprender del fracaso. Yo la completo. Yo no quiero aprender del fracaso. Las invito a que aprendan del camino que las llevó. Porque ese camino no siempre es recto. Ese camino va a tener muchos caminos más chicos, va a tener ondulaciones, va a tener curvas, pero la perseverancia, el amor por lo que hacemos, pero sobre todo, a veces una palabra que hoy está no tan bien vista y que a mí me gusta mucho. Cuando uno estima a alguien, es porque lo quiere, lo comprende, lo apoya, lo valora. Yo quiero que todo eso lo tengamos para nosotras, que nos autoestimemos, que nuestra autoestima nos permita querernos, valorarnos, que nos permita cuidarnos, no lastimarnos nosotras mismas y que nos permita que podamos fluir, que busquen su para qué, que busquen lo que les gusta hacer, lo que les hace explotar a 140 latidos por minuto el corazón, porque eso, una vez que lo encuentren, no lo van a dejar escapar nunca, porque una tiene el derecho de que no te lastimen, pero también tenemos la obligación de no lastimarnos. Entonces, la frase final sería: disfruten el camino, el que les toca, el que busquen, el que elijan, porque van a amar el final. Muchas gracias, Silvia. Gracias por tu tiempo, por todas estas palabras de estímulo y de ánimo y consejos que nos has dado. Y yo ya termino en este programa maravilloso con Silvia de Prosperity, Dinero y Economía Feliz, animando a todas las personas que nos escucháis, mujeres y hombres, que en ese camino que nos ha indicado Silvia, hay personas profesionales muy preparadas y con un gran corazón que estarán encantadas de acompañaros, de impulsaros, porque se puede. Hoy día algo que es importantísimo es la creación de contactos, de redes, y ahí estamos muchas personas, desde luego Silvia lo está, para entre todos salir hacia adelante en este mundo difícil que ahora mismo tenemos, desafiante, pero que está lleno de oportunidades. Muchas gracias por escuchar este programa. Ya sabéis, si os gusta, dejar un comentario, suscribiros, compartirlo y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme y ha sido maravilloso acompañarte. Gracias, amigos. Pues nos vemos en el próximo programa. Un grandísimo abrazo y muy buena comunicación. Tu canal favorito, Latinísimo TV, presentó. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos para ti. En Latinísimo TV, latimos contigo.